Bienvenidos a Más allá de la historia. Esta noche vamos a hablar del general Manuel Belgrano. Queremos agradecer en esta oportunidad muy especialmente a quien es el chono nieto del general Manuel Belgrano y lleva su nombre, Manuel Belgrano. Agradecer también al Instituto Belgraniano y a la Casa Belgraniana de San Miguel de Tucumán por acompañarnos en este recorrido. Pero hoy vamos a abrir una puerta distinta, porque hay alguien que se atreve a mirar más allá y es quien nos va a estar contando detalles que a veces suelen quedar al margen. Te invito entonces a conocer al Belgrano humano, ese que tomó decisiones difíciles y con gran valentía en momentos complicados. Vamos a ver entre todos más allá del prócer al hombre. Sean bienvenidos a Casa Belgraniana, la recreación de la casa del general Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820. Soy la licenciada Girola Petrelli, miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán y guía de este solar histórico, quien les va a contar la vida del general Belgrano en esta provincia de Tucumán para introducirnos un poco más en la vida del general Belgrano y poder admirarlo cada vez más. Y no solamente hay que conocerlo, sino también hay que imitar sus gestos, sus valores, no solamente para transmitirlos a las actuales, sino también a las futuras generaciones para el engrandecimiento de nuestra patria. Contaba, Casa Belgraniana es la recreación de la casa del general Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820. Ya había estado antes en nuestra provincia, en 1812, cuando fue la batalla de Tucumán. En esa oportunidad se alojaba en la iglesia de San Francisco, frente a lo que es Plaza Independencia, plaza principal. Luego estuvo en 1814, después que le entrega el mando al general San Martín. Y en 1816, el Congreso, reunido en la Casa Histórica, se había enterado que Belgrano había regresado de Europa de una misión diplomática. Y lo cita a participar en una sesión secreta el día 6 de julio, que no solamente fue conmovedora, sino decisiva, porque a los 3 días, el 9 de julio, se creó la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Luego este congreso decide nombrarlo a Belgrano jefe del ejército, un ejército que estaba a 2 cuadras de este lugar, así que el Cabildo de Tucumán decide donarle a Belgrano un terreno para que construya su casa cerca de este cuartel. Nosotros estamos en un lugar lo que vendría a ser doblemente histórico, porque en esta zona, en 1812, fue lo que se conocía como el Campo de las Carreras, es decir, el lugar donde se libró la batalla de Tucumán, una batalla muy importante que salvó la causa de la Revolución de Mayo. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema. Y en 1816 este lugar fue parte de la propiedad del general Belgrano. La forma de la casa se ha tomado de acuerdo a la descripción histórica de la época, que decía que su casa era de adobe, pintada de blanco, con techo de paja, que había 5 habitaciones. Acá se hicieron 3 por una cuestión de espacio. Una habitación dormía el general Belgrano, otra un ayudante, tenía una cocina, un comedor, una caballeriza, contaba con un pozo de agua y con un pacará, una especie de árbol, y esa es la descripción que encontramos hoy en día de cómo era su casa en aquella época. La forma de esta casa no se sabe cómo era originariamente, se sabe esa descripción. Así que la forma de esta casa está tomada de un cuadro de un pintor italiano que se llama Onorio Mossi, que es un artista que se radicó en Tucumán en 1911. Él hacía investigaciones que luego las plasmaba en su obra. Entonces él pintó un cuadro que se llama el cuartel del general Belgrano en la Ciudadela. De acuerdo a la forma que el pintor le da a la casa en ese cuadro, es la forma que se le dio a esta casa, pensando que algún rigor histórico tendría. Ahora sí los invito a pasar a conocer la casita. Vengan por acá, por favor. Vamos a ver en esta primera sala, por ejemplo, una vitrina que cuenta con billetes y estampillas con la imagen del general Belgrano, sobres que hizo el Correo Argentino para conmemorar los 200 años del éxodo jujeño en la batalla de Tucumán. Lo más antiguo que tenemos aquí en Casa Belgrano expuesta es
es un jarrón con la imagen del general Belgrano esmerilada que se hizo para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo. Acuérdense que el general Belgrano fue el ideólogo de la Revolución de Mayo. Y también vamos a encontrar una medalla que se hizo para conmemorar los 100 años de la creación de la bandera. El general Belgrano en febrero de 1812 lo envían a Rosario a fundar 2 baterías. Una la llamó Independencia y otra Libertad, que eran grupos de soldados que con cañones tenían que defender la orilla del río Paraná del avance de los realistas que se encontraban en Montevideo. Venía en ese momento Belgrano que tanto el bando realista como el patriota usaban la misma escarapela, que era roja. Entonces, para diferenciarse del bando enemigo, Belgrano escribió al primer triunvirato una carta pidiéndole que lo autorice a crear un distintivo. El 18 de febrero el gobierno de Buenos Aires lo autoriza diciéndole que tenía que ser blanca y azul celeste. A los días el general Belgrano creó la bandera, que era de 2 franjas horizontales, la superior era blanca, la inferior era celeste, y ese día le escribe al gobierno de Buenos Aires diciéndole que no habiendo bandera la mandó a hacer conforme a los colores de la escarapela blanca y celeste. Es decir, que el general Belgrano para los colores de la bandera se inspiró en los colores estipulados por el triunvirato para la escarapela. Y la teoría más fuerte es que el triunvirato tomó esos colores de la banda de la familia de los Borbones, que era celeste, blanca, celeste. El día que Belgrano crea la bandera, recibe una orden del gobierno de Buenos Aires que le dice que abandone Rosario y que se dirija al norte para hacerse cargo de un ejército que había sido derrotado en el sur de Bolivia, conocido como Alto Perú, el sur de Bolivia. Así que cuando llega al norte se da cuenta que tenía pocos soldados este ejército, que no podía enfrentarse a los realistas que eran el doble, así que para evitar que la población de Jujuy sea prisionera, le pide que abandone el territorio, pero no de cualquier forma, sino dejando tierra arrasada. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente debe llevar lo que podían con ellos y lo que no podían transportar, como la casa, la cosecha, la tienen que quemar, porque justamente la estrategia de Belgrano era no dejar nada que le pudiera servir al enemigo. Es decir, que cuando lleguen a Jujuy no encuentren casa donde refugiarse, no encuentren alimentos que consumir, no encuentren metales con que fabricar armas. Inclusive habían arrojado sal en los pozos de agua o animales muertos para contaminarle y así debilitar al bando enemigo. Disfrutemos de la danza, en este caso una alegoría al general Don Manuel Belgrano. Las danzas cortesanas heredadas de las cortes europeas fueron testigo vivo de la Revolución Libertadora. Entre candelabros de plata y bronce bordaron relatos maravillosos de hazañas y proezas de nuestros próceres. En las grandes ciudades de la época, la contradanza, la sajuriana, el minué, a menudo deslumbraron los aires de los pintorescos salones en noches de tertulia. En alguno de ellos, en algún lugar cerca de la cordillera, una de estas historias vivas de la gesta dio nombre a una de las danzas así lindas de la época, solo con la condición que sea bailada por el general Manuel Belgrano. Honor y gloria a nuestros próceres, respeto y amor a nuestra patria.
¡Samba! La patria, gente paisano, quien vive sus hijos, los americanos, quien vive la patria, gente patricia, trayendo banderas para las milicias. Atención militares, que voy a mandar armas al cuadrar y marchar por el flanco derecho, paso regular, por el flanco derecho, paso regular, protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan las mechas, que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. Protección por la izquierda, por la derecha, arrimen los cañones, prendan las mechas, que el enemigo viene abriendo brecha, que el enemigo viene abriendo brecha. Desde la Casa Belgraniana, el corazón mismo de San Miguel de Tucumán, ese lugar cargado de historia, desde allí está la licenciada Gigliola Petrelli, guía histórica y guardiana del museo. Ella nos va a estar contando acerca del Belgrano real, ese que vivió como pensaba sin buscar reconocimientos. Cuando Belgrano se hace cargo de este ejército, ya está instalado en Jujuy, se da cuenta que estaba indisciplinado, que la población de Jujuy estaba descontenta con esa conducta de los soldados, y para levantarle la moral tanto a la población como a los soldados, el general Belgrano, el 25 de mayo de 1812, celebrando el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, decide reemplazar el estandarte real que se solía sacar en procesión por la bandera que él había enarbolado en Rosario. La lleva en procesión hacia la Catedral de San Salvador de Jujuy, y ahí el canónigo Gorriti la bendice,
y la exhibe en el Cabildo diciendo que esta insignia patria era lo que nos diferenciaba del resto de las naciones, dándoles así un motivo para luchar a los soldados, una causa para identificarse a la población. Y esto es muy importante porque acá el general Belgrano nos está diciendo que nos llega una bandera que nos distingue del resto de las naciones. O sea que ella es casi como el acta de nacimiento de nuestra patria, ¿no? Es como de nuestra soberanía. Está diciendo que hay algo que nos estamos diferenciando del resto de las naciones. Y además también un poco estos gestos de hacer bendecir la bandera también tiene que ver un poco con cambiar esta imagen que tenía el ejército del norte, que era negativa, porque había cometido vandalismo, había saqueado iglesias en el Alto Perú. Entonces Goyeneche, que era el jefe realista, había tomado este hecho a favor de ellos, diciendo que la causa patriota era hereje, era contraria de Dios. Entonces la gente del norte, muy religiosa, se volcaba a ayudar a los realistas. Entonces, más allá que realmente el general Belgrano era un general, un cristiano sincero, como decía la Madrid, estos gestos también tienen que haber de alguna forma ayudado a cambiar la imagen, ¿no? De hacer rezar diariamente el rosario a los soldados, de disciplinarlo, después de la batalla de Tucumán, usar el escapulario de la Virgen de la Merced. Él fue cambiando con pequeños gestos la imagen que tenía este ejército, ¿no? El éxodo jujeño nosotros conmemoramos el 23 de agosto porque Belgrano es el último que sale. Si bien es cierto, el bando que conmemora, que evoca o ordena hacer el éxodo jujeño es del 29 de julio de 1812, nosotros conmemoramos el 23 de agosto porque Belgrano justamente es el último que sale de Jujuy. Entonces decimos, el 23 de agosto de 1812 sucede el éxodo jujeño. Sucede después, los primeros días de septiembre, el 3 de septiembre, el combate de las Piedras de Salta, lo cual ayudó a levantar la moral a nuestros soldados patrios. Y después sucede la batalla de Tucumán el 24 de septiembre de 1812. Gana Belgrano la batalla de Tucumán, lo persiguen los realistas hasta Salta, donde es la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813, y luego los persigue los realistas hasta el sur de Bolivia. Y antes de dar las dos últimas batallas, Vilcapugio y Ayohuma, en octubre y noviembre del 13, pasa nuevamente por Jujuy, en esto que nosotros conocemos como la reconquista de Jujuy, y Belgrano, otro 25 de mayo, pero ya de 1813, le obsequia al pueblo jujeño en agradecimiento por esta ayuda que había realizado a la patria, haciendo el éxodo jujeño y participando en la batalla de Tucumán y de Salta. Le obsequia una bandera que se conoce como bandera hoy nacional de la libertad civil, que me gustaría mostrárselas. Nosotros la tenemos acá expuesta, todavía no está en un mástil. Es de raso, la original es de raso blanco con el escudo de la Asamblea del año 13. Pero ustedes van a ver que en este escudo tiene una particularidad, que en la pica no tiene el gorro frigio que suele tener los escudos, sino que tiene la mascaipacha, que es un adorno que representa... A ver, aquí lo van a ver. La mascaipacha, que es un adorno que representa la autoridad inca. Es decir, que era una forma de representar el Alto Perú como parte de nuestro territorio. Esta bandera, que se conserva actualmente en el Salón de las Banderas de la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy, es desde abril de 2015 nuestro cuarto símbolo patrio histórico. Nosotros tenemos 4 símbolos patrios: la bandera oficial, la celeste, blanca, celeste con el sol, el himno, el escudo y la bandera nacional de la libertad civil. Esta bandera, según la ley 27.134, dice que puede estar, es decir, que no es obligatoria, pero que si se expone debe estar siempre acompañada por la bandera oficial. Es decir, que el orden de precedencia al uso de esta bandera sería el siguiente. Sería la bandera oficial que nosotros conocemos, la bandera nacional de la libertad civil tendría que estar acá en el medio, y luego vendría la bandera de otras provincias o en el caso que fuese un evento internacional, otros países. Ese sería el orden de precedencia en el caso de esta importante bandera que representa la libertad civil, y que más adelante ya en el mural voy a volver a tratar ese tema. Pero me gustaba que ustedes pudieran conocer que tenemos 2 banderas nacionales, además de la oficial, la bandera nacional de la libertad civil. Les contaba, volviendo al tema del éxodo jujeño, que en primera instancia era llegar a Tucumán. Cuando llegan a Tucumán, nosotros tenemos estos muñecos de plastilina. Les comento que están hechos por chicos de distintos colegios de la ciudad para participar en una película que se llama Héroes de Tucumán. Y en esta película, estos muñecos cobran vida, se mueven, hablan, son los protagonistas. Acá en este caso vamos a ver el bando
acá estarían los realistas y aquí los patriotas. En ambos bandos había americanos y en ambos bandos había españoles. Tan es así que Belgrano se enfrenta en la batalla de Tucumán y la de Salta al general Pío Tristán. Él había nacido en Arequipa, en Perú, o sea que era un americano que defendía la causa del rey de España. Y curiosamente había sido amigo de Belgrano porque estuvieron juntos en España, después la vida lo quiso volver a encontrar en América en bandos opuestos. El lugar que se elige para combatir es el lugar que les contaba, que estamos pisando nosotros, el lugar histórico. En este lugar se conocía antiguamente como el Campo de las Carreras porque era el lugar donde se libró la batalla de Tucumán. Y por el triunfo de la batalla de Tucumán y de Salta, al general Belgrano lo premiaron con 40.000 pesos oro que él donó para la dotación de 4 escuelas, una en Tarija, que es actualmente Bolivia, Tucumán y Santiago del Estero. De eso vamos a hablar más adelante en el mural. Y también lo premiaron, ¿saben con qué? Con un sable. El original de este sable está en el Museo Histórico Nacional en San Telmo, en Buenos Aires. Y esta es una réplica que nos donó Fuerza Aérea Argentina 2014. Les comento algo muy interesante. Por ejemplo, en el caso del ejército usan la réplica del sable de San Martín, la Marina usa la del Almirante Brown y en la Fuerza Aérea Argentina usa los brigadiers la réplica del sable del general Belgrano. Y desde hace 2 años les comento que la Fuerza Aérea Argentina nombró al general Belgrano como su protector guía, ¿no? Tiene esa distinción el general Belgrano en la Fuerza Aérea Argentina. Y en 1817, el general Belgrano, les comento, que trajo al norte su prensa móvil, con la cual comentaba o difundía las noticias militares. Ustedes acá la van a ver. Era de madera, ¿no? En este cajoncito donde se ponían los tipos, que eran las letras, se ponía la tinta, el papel, y luego se prensaba y de esa forma se transmitía a cada uno de los bandos, de las partes, las proclamas. Y una particularidad también, que como el ejército estaba escaso de recursos, muchas veces cuando no tenían balas, lo que hacían era fundir estos tipos que eran de plomo para hacer las balas. También les comento que pasados los años, esta prensa sirvió en Tucumán para hacer el primer diario, el Imparcial Tucumano, y también en 1820 se usó para redactar la Constitución de la República de Tucumán. Ahora vamos a pasar a la siguiente sala. ¿Me acompañan, por favor? Fue la habitación del general Belgrano. Él dormía en un catre hecho en madera, en cuero de vaca. Arriba tenía un colchón finito, como la colchonetita. Dormía muy poco, 4 veces por día. Él se pasaba a caballo, controlaba que la población esté en orden, que los soldados estén disciplinados. Cuando todo estaba más calmo, cuando él escribía a Buenos Aires un parte comunicando las necesidades del ejército, si necesitaban más hombres, más armas, contestaba la correspondencia. Ustedes acá van a ver un baúl, que es lo que usaban en aquella época para guardar la ropa. Él tenía unos que había traído de Londres. Está también la imagen de la Virgen de la Merced, porque era muy devoto a la Virgen. Además, la Virgen lo había ayudado a ganar la batalla de Tucumán 4 años antes. De eso también vamos a hablar en el mural. El corazón de Jesús, como lo vemos acá, porque también lo invocaba su nombre. El nombre completo del general Belgrano era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Y en este recorrido que fuimos haciendo, vamos conociendo a Manuel Belgrano desde otro lugar, un lugar más cercano, más humano. Pero hay una pregunta que aparece como en voz baja. ¿Belgrano tuvo descendencia? Sabemos que no se casó, pero ¿tuvo descendencia? Y si bien es cierto que el general Belgrano murió soltero, dejó descendencia. Les comento, fines del 1700, el general Belgrano estaba de novio con Josefa Escurra. El papá de Josefa no aprobaba esa relación porque ya la había comprometido, ella con un primo también de apellido Escurra que vino de España. Se casaron, 10 años duró el matrimonio, porque ya en 1810, cuando empezaron las ideas revolucionarias, él decide regresar a España y la abandona a Josefa. Josefa, después de 2 años, retoma su romance con Belgrano, y cuando se entera que a él lo habían enviado a esta misión al norte, ella decide acompañarlo. Así que Josefa está presente en lo que fue el éxodo jujeño, estuvo en Tucumán cuando fue la batalla de Tucumán, y en ese momento queda embarazada. Y decide viajar a la provincia de Santa Fe a tener a su hijo. La cuestión es que no podía trascender que tenía el hijo y que no era su marido, porque el marido estaba con vida en España. Si se enteraba, iba a ser desheredada deshonrada la familia y desheredada por el marido.
Así que Juan Manuel de Rosas, que estaba casado con la hermana de ella, con Encarnación Escurra, es que decide adoptar ese hijo para que se críe en un seno familiar. Así que en grande, Pedro Pablo Rosas se entera que era hijo del general Belgrano después de fallecido el general, y a partir de ese momento termina firmando las cartas como Pedro Rosas y Belgrano. Es el primer hijo que nace en 1813, sigue la carrera militar, y hasta el día de hoy tenemos descendientes por parte del hijo de Belgrano con apellido compuesto, Rosas y Belgrano. Y después también les comento que General Belgrano, cuando viene a Tucumán en 1816, participa en un baile de gala que hacen el día 10 de julio para celebrar la independencia. En ese momento conoce a una tucumana que se llama Dolores Elguero, nace un romance, fruto de ese romance nace la hija de ambos, que se llamaba Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano. La hija nace el 4 de mayo de 1819 y tenemos descendientes hasta el día de hoy con apellido Belgrano por parte de ella, porque ella se casó con un primo, Manuel Vega Belgrano. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. La mujer se llamaba Flora. De parte de ella fue la única que se casó y tuvo 3 hijos varones. Ella se casó con un primo segundo que se llamaba Juan Carlos Belgrano. De ahí es que recupera la familia el apellido Belgrano y tiene la descendencia de ese momento en más con ese apellido. Hasta el día de hoy tenemos descendientes, como les decía, con apellido Belgrano, como el caso del presidente del Instituto Nacional Belgraniano, el licenciado Manuel Belgrano Lastra, que es nieto en 5ª generación del general Belgrano. Les comento que el general Belgrano vive en Tucumán hasta febrero de 1820, viaja enfermo a Buenos Aires y fallece allá el 20 de junio de 1820 con 50 años de edad, y lo sepultan en el templo de Santo Domingo, donde actualmente descansan sus restos. Esto viene a ser en la avenida Belgrano, esquina Defensa. Algunos dicen Barrio Montserrat, otros dicen San Telmo, pero a pocas cuadras de Plaza de Mayo. Y muere muy pobre, tan es así que lo que usaron para poder extinguir su tumba fue la mesada de mármol de la cómoda de un hermano suyo. Para poder viajar de Tucumán a Buenos Aires, no tenía dinero, así que un amigo de él que se llama Celedonio Balbín le prestó dinero para poder viajar. Ya en el lecho de enfermo, Belgrano en Buenos Aires, le paga al médico sus servicios con lo único que él tenía como posesión suya, que era su reloj de oro. Y como no tenía dinero para devolverle a su amigo, a este amigo y muchos otros más, dejó testamentada la deuda, diciéndole: cuando la patria se calme, podrá cobrar ese dinero. Así que al año de fallecer el general Belgrano, se salda la deuda que él tenía con su amigo Celedonio Balbín, ¿no? O sea, miren ustedes la honestidad del general Belgrano, que aún después de muerto no quería dejar ningún compromiso económico. Y si nosotros vemos esta casa, es posterior que la casa histórica que tiene techo de teja, los muebles son mucho más trabajados. Sin embargo, por carta de este amigo Celedonio Balbín es que nosotros podemos saber hoy en día cómo vivía Belgrano, que dormía en un catre, que tenía las botas remendadas. Es decir, que la simpleza y la humildad de Belgrano se traducía en el estilo de vida que él llevaba. Siendo que originariamente el general Belgrano pertenecía a una familia aristocrática. El papá de Belgrano era italiano, llegó a Buenos Aires y se convirtió en un próspero comerciante italiano. Es decir, la mayor fortuna de ese momento del territorio la tenía el papá de general Belgrano. Tan es así que pudo hacer que Manuel Belgrano y uno de sus hermanos también estudiasen en Europa, una educación que no era accesible a todo el mundo en aquella época. Y después que Belgrano se recibe abogado en España, regresa a Buenos Aires designado por el rey como secretario perpetuo del consulado. Es decir, que Belgrano tenía un cargo de por vida con un buen sueldo, y sin embargo él renuncia a todo eso por su compromiso con la causa de la independencia. Hoy, en este momento, nos acompañan músicos de una gran trayectoria. Bienvenidos, Juandi y Andrés Abeli. Yo sé de esta tierra tanto, como ella tanto me sabe, porque he crecido en sus calles, junto a la escarcha y el aire. Me sorprendieron mañanas, tiritando en las esquinas, con una luna en los ojos, gorrión, y el alma llena de espinas.
A pesar de tanta ausencia, no le he aflojado a la vida y en ella me hice cantor para curar tanta herida. Por eso mi canto es fuerte, tiene agallas escondidas y un mar de sales al viento dolor. Son mis lágrimas perdidas. La madre que me ha faltado, todas las piedras me nombran, creciendo desde la infancia pichón, como el sol tras de la loma. Mas nadie puede enseñarme a conocer tantos sueños. Por el ser que llevo adentro, caray, me brota el santacruceño. Por el ser que llevo adentro, caray, me brota el santacruceño. Aprendí de las nevadas a no malgastar silencios y escuché las melodías que suele cantar el viento. Me enorgullece ser pobre, pero tan rico por dentro. Lo que conoce mi alma, perdón, lo canta mi sentimiento. El padre que me ha faltado me regaló tantos padres y el amigo un corazón donde se funde mi sangre. Quiero enseñarle a mis hijos lo que es amor por la tierra, porque yo he nacido aquí, corazón, guitarra santacruceña. La madre que me ha faltado, todas las piedras me nombran, creciendo desde la infancia pichón, como el sol tras de la loma. Mas nadie puede enseñarme a conocer tantos sueños. Por el ser que llevo adentro, caray, me brota el santacruceño. Por el ser que llevo adentro, caray, me brota el santacruceño. Oh, oh, oh. En el patio de la Casa Belgraniana hay un mural enorme, lleno de historia, que cuenta momentos claves en la vida de Manuel Belgrano. Conozcamos cuáles son esos momentos. Les comento que este mural lo pintó un artista que se llama Aníbal Fernández, que cuenta a grandes rasgos lo que fue la gesta belgraniana. Esta primera etapa lo que representa el artista es el exojujeño que hablábamos hace un rato de dentro de la casa. En este caso está representando la Pachamama, esta creencia propia del norte argentino, que mira con dolor como sus hijos prácticamente con lo poco que ellos tenían debían abandonar el territorio caminando a caballo en carreta y llegar a Tucumán. Les comento que en 2012, cuando fue el bicentenario del exojujeño, a la población de Jujuy se la nombró heroica y mártir. Heroica porque se deshizo todo lo que tenía y mártir porque muchos de ellos perecieron en el camino. Acá vamos a evocar al general Belgrano como defensor de los derechos humanos. Acá dice, la vida es nada si la libertad se pierde. Es una de las máximas del general Belgrano. Les comento que cuando en 1810 lo envían en misión en la expedición hacia el Paraguay, convive con los guaraníes durante unos días y redacta un reglamento que se llama el Reglamento de las 30 Misiones,
que tiene 30 artículos y en cada uno de ellos le da derechos, los pone a los originarios al mismo nivel que los españoles de Buenos Aires, y se considera que esas son las primeras normas de derecho humano en el país que Juan Bautista Alberdi justamente tuvo en cuenta para redactar la Constitución Nacional de 1853. Entre algunas cuestiones que decía el general Belgrano, por ejemplo, que los originarios tenían derecho a tener sus propias tierras, que si el patrón los golpeaba, el patrón perdía parte de sus bienes, que los problemas debían ser resueltos ante un juez. Es decir, que el general Belgrano fue el primero que le dio voz a los originarios que antes no tenía. Inclusive, cuando viene el general Belgrano a Tucumán, que les contaba en julio de 1816 a participar en esta sesión secreta, él propone una forma de gobierno, una vez que nos independizásemos de España, que seamos una monarquía temperada en la cabeza de la dinastía inca. Es decir, que él proponía que nos gobernara un rey inca. La mayoría de los diputados al principio estuvieron de acuerdo porque eran diputados del Alto Perú o habían estudiado en el Alto Perú, lo que hoy se conoce como Sucre, antes se conocía como Chuquisaca, pero como eso implicaba que el centro de gobierno estuviese en Cusco y ya no en Buenos Aires, los diputados de Buenos Aires no simpatizaron con esa idea y después se empezó a hablar más de una república. Pero en sí lo que planteaba el general Belgrano era una estrategia para lograr la adhesión de los pueblos del Alto Perú a la causa de la independencia. Esa es la visión que tenía el general Belgrano. Acá vemos el niñito escribiendo y le evocamos a Belgrano como creador de la educación pública y gratuita. Cuando Belgrano gana la batalla de Tucumán y de Salta, la asamblea del año 13 lo premia, que les contaba, con 40.000 pesos oro. Él dona ese dinero para la dotación de 4 escuelas, una en Tarija, que les contaba, en Bolivia actualmente, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Dona en 1813. Acá a una cuadra y media de Casa Belgraniana se encuentra la Escuela de la Patria, que no se terminó de hacer, eso está pendiente, inclusive este año se ha pedido al gobierno de la nación que colabore para terminar de dar forma a la escuela que había soñado el general Belgrano, ¿no? para los chicos. Igual que en Santiago del Estero en 1999, en el 2004 se terminó de concretar en Jujuy y hace 45 años en Tarija. Es decir, que casi pasaron 200 años para que se concretara el sueño de Belgrano de la escuela. Y también se dio tiempo el general Belgrano de hacer un reglamento para estas escuelas, muy interesante, que decía, por ejemplo, que las maestras deben ser elegidas por concurso, que tenían que renovar el cargo catresano si fuera necesario, que todos los alumnos deben vestir iguales para que ninguno se sienta menos que otro, surge el uniforme, que además de primeras letras debe ser instruido en buenos hábitos, en religión, en conocimiento con los derechos y deberes de buen ciudadano. Es decir, que la preocupación del Belgrano era formarlos como personas íntegras muy chicos. Para la mayoría de las escuelas no se aplicó este reglamento, y en el artículo 8 de este reglamento dice algo muy interesante. Le pedía al Cabildo que en las fechas patrias o fechas importantes de la ciudad le diera a los maestros un lugar preferencial por ser padres de la patria. Así que Belgrano les daba a los maestros el rango de padre de la patria. Para que ustedes vean la dimensión, la importancia que le daba el general Belgrano a la educación. Y no solamente a partir de su proceso o su participación como militar y este premio que recibió como por triunfar en las batallas, sino que ya como secretario perpetuo del consulado había creado escuelas, ¿no? Que ya vamos a hablar enseguida, pero había creado, quería contar un plan de educación en 1796. Es decir, que la preocupación de la educación fue algo permanente para el general Belgrano, porque como dice en esta otra máxima que figura acá, donde está como la niñita escribiendo en el pizarrón, dice, el conocimiento, la educación y el conocimiento son las bases de la libertad, ¿no? Qué cierto y qué actual el pensamiento del general Belgrano. Y está esta niñita acá, nosotros buscamos el hecho de que el general Belgrano también se lo considera como el defensor de los derechos de la mujer. Él promovió el rol social de la mujer. Primero, brindando la educación, porque decía que ella al día de mañana iba a ser mamá, entonces tenía que educar a sus hijos, debía ser instruida. Así que gracias a Belgrano las mujeres empezamos a ir a la escuela. Y no solamente para aprender a leer y escribir, también tenían que aprender alguna tarea para poder el día de mañana ser independiente, ¿no? Y acá vemos trabajando la agricultura, no sé si se alcanza a ver bien, porque Belgrano, como secretario del consulado, hizo normas para fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio, por eso la actividad agraria acá representada. También hizo normas de cuidado del medio ambiente. Y todo esto que nosotros vemos acá plasmado, que les contaba recién, son derechos. Y esos derechos que nosotros estamos viendo que el general Belgrano fue
pensando para la población, porque el general Belgrano no solamente defendió un territorio con las batallas que libró, sino también defendió los derechos de los habitantes de ese territorio. Y esos derechos nosotros los vemos plasmados en la bandera de libertad civil que les mostré hace un rato y que les contaba que está en exposición en la provincia de Jujuy. Es lo que en ese momento hablaba de libertad civil. Hoy en el Estado de Derecho en el que vivimos, serían los derechos por los que él defendía y luchaba, que los negros se sean libres, que los originarios tengan sus propias tierras, que los pobres, igual que las mujeres, vayan a la escuela, que el derecho al medio ambiente sano. Inclusive como secretario del consulado les comento que creó escuelas técnicas de matemática, de náutica y dibujo, porque decía textualmente que a los jóvenes, además de darle educación, había que enseñarles un oficio para que no sean ociosos. Con esto quiere decir que Belgrano solamente pensó en las batallas, sino también en el futuro de los habitantes de este territorio, ¿no? Cómo legarnos una gran nación. Cuando llega el general Belgrano con la gente del ex Jujeña Tucumán, se encuentra con una comitiva integrada, entre otras personas, por Bernabé Arauz, quien le dice que se queda acá para enfrentarse a los realistas y le brinda como apoyo un grupo de 600 gauchos para hacer más numeroso el ejército, que en 10 días recibieron mínimas instrucciones militares. Belgrano decide la batalla para el día 24 de septiembre, el día de la Virgen de la Merced, así que él la noche anterior se dirige al templo, le reza a la Virgen, le pide que lo ayude a ganar la batalla, y cuando el general Belgrano iba perdiendo la batalla, aparece esta ayuda providencial de la Virgen, que nosotros conocemos como la aparición de una manga de langostas, que acá, no sé si lo puedo mostrar, a ver, lo representa el artista, no sé si se alcanza a ver. Les comento que la manga de langostas es una plaga que existió hasta 1960 en Tucumán, después desapareció a través de las fumigaciones y volvió a aparecer en el norte argentino ya desde 2016, un poquito antes, y casi imposible de combatirla. La historia dice que cuando Belgrano iba perdiendo la batalla, aparece un viento huracanado que levantaba el pueblo, no dejara absolutamente nada. Este viento traía las mangas de langostas, que las langostas justamente para zafarse del viento se precipitaban al suelo, que los españoles, como no eran de acá, desconocían de qué se trataba, y cuando sentían el impacto de la langosta en el pecho pensaban que eran balas, y cuando sonaban los guardamontes de manera estruendosa, pensaban que los patriotas estaban bien armados y que eso, entre otras cosas, hubiera hecho que se rindieran. Eso es lo que nosotros conocemos como ayuda providencial de la Virgen. La verdad es que inclusive en las memorias de José María Paz dice, el testigo de esta batalla y de la aparición de la manga de langostas, que él, conociéndola, sabiendo de qué se trataba, se habían espantado mucho más los saltos peruanos, que creían que eran balazos cuando eran langostazos, ¿no? Y de alguna forma alguna ayuda tiene que haber habido a la Virgen, porque si ponemos a analizar lo que era un ejército y otro, el ejército realista de Pío Tristán tenía 3.500 hombres, todos eran militares de carrera, y las armas que tenían era de peso, fusiles, cañones. Belgrano tenía 1.400 hombres, menos de la mitad, la mayoría ciudadanos que en 10 días recibieron mínimas instrucciones militares, y las armas que tenían rudimentarias caseras, ¿no? Otra cosa que investigué es que cuando Pío Tristán llega al norte de la provincia de Tucumán, había enviado por adelantado uno de sus oficiales principales, al llegar a lo que hoy es Plaza Independencia, es tomado prisioneros, lo envía con la mayoría de los soldados y los armamentos, o sea que la mayoría del ejército realista es tomado prisionero en lo que hoy vendría a ser Plaza Independencia. ¿Por qué? Porque Belgrano no solamente preparó este lugar que les contaba del campo de las carreras para el combate, sino que también había pedido que se foceara lo que es Plaza Independencia, que se pusiera ahí cañones, trincheras, pensando resistir ahí el ataque realista en caso de que le fuese mal aquí en el campo de las carreras. Por eso cuando llega Huisi con gran parte de los soldados y las armas a querer tomar posesión de la plaza, en realidad son tomados prisioneros, y de alguna forma el ejército de Pío Tristán está debilitado sin que lo supiera. A todo esto, Gregorio Arauz de la Madrid, hoy general de la Madrid, en ese momento tenía 17 años cuando participa en la batalla. El acto heroico de él es quemar unos pastizales para hacer que el resto del ejército desemboque en el campo de las carreras, este lugar que estamos pisando nosotros hoy en día, y de forma sorpresiva apareció los gauchos en medio de los matorrales, sin darle, atacando los retaguardias, sin darle tiempo a bajar los cañones de la carreta para defenderse. Tampoco les daba tiempo a cargar fusil para disparar, que ya los degollaban. Yo me puse a averiguar y demoraba minutos 50, casi 2 minutos para hacer un disparo, porque tenían que romper el cartucho, poner el fusil, apisonar, hasta que hicieron todo ese procedimiento para un disparo ya pasaban a degüello. El ejército de Belgrano tuvo 81 bajas y el ejército realista tuvo 400 bajas.
Es decir, que aún siendo un ejército en inferioridad de condiciones que tenía el general Belgrano, pudo ganar la batalla. A eso se suma la aparición de la manga de langostas, digamos que todo eso conjugó para que se diera el triunfo de la batalla de Tucumán, ¿no? Según Lorenzo Lugones, uno que participó de la batalla la define como la más federal de todas las batallas, porque es la población de distintos lugares la que defiende la causa de la independencia. La gente de Jujuy, de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, inclusive del Alto Perú. Según Mitrese, con el triunfo de la batalla de Tucumán se salva la causa de la Revolución de Mayo. Es decir, que la importancia histórica que tiene esta batalla es que la primera que frena el avance de los realistas sobre el territorio, los obliga a retroceder a Salta, nunca más vuelven a pisar esta provincia. Por eso es que el general Belgrano le puso el mote a Tucumán de sepulcro de la tiranía. Belgrano los persigue hasta Salta, gana la batalla de Salta y los persigue hasta el sur de Bolivia. Belgrano da 2 batallas que le contabas, Vilcapugio y Ayohuma, en octubre y noviembre de 1813. Belgrano pierde esas 2 batallas y es ahí cuando San Martín lo reemplaza a Belgrano como jefe del ejército. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque el general Belgrano les contaba que había recibido la orden del gobierno de Buenos Aires retroceder hasta Córdoba para desde ahí defender la ciudad de Buenos Aires. Pero él había puesto como primera llegada de este éxodo venir a Tucumán. Cuando se encuentra acá en Tucumán, este apoyo de los tucumanos le escribe al gobierno de Buenos Aires, a Rivadavia, diciéndole que iba a aprovechar el espíritu de los tucumanos para quedarse acá y enfrentarse a los realistas. La respuesta de Rivadavia fue que no desobedezca, que continúe hasta Córdoba, que esa era la orden que se le había dado. Belgrano desobedece la orden del gobierno de Buenos Aires, se queda acá y enfrenta a los realistas en la batalla de Tucumán. Aún habiendo ganado cuando gana la batalla de Tucumán, le vuelve a escribir a Rivadavia diciéndole que iba a perseguir a los realistas hacia el norte, porque si acataba la orden iba a ser difícil después recuperar el territorio. La respuesta de Rivadavia fue que obedezca la orden, que si no obedecían iban a hacer un juicio, lo iban a destituir. Belgrano nuevamente desobedece la orden del gobierno de Buenos Aires, se dirige a Salta y gana la batalla a Salta. Y es así que encima gana la batalla con una capitulación. Es así que la batalla de Tucumán y la de Salta, más con la ayuda del éxodo jujeño, donde que habían dejado tierra arrasada, ayuda a recuperar todo lo que es el norte argentino como parte de nuestro territorio. Si no hubiese Belgrano desobedecido 2 veces con la batalla de Tucumán y la de Salta, Argentina hubiese comenzado desde Córdoba y se hubiese perdido todo el norte como se perdió en su momento el Alto Perú como parte de nuestro territorio. Se mire la importancia del accionar del general Belgrano, la decisión, la convicción de lo que él quería hacer. Y también me gustaría destacar que cuando Belgrano es reemplazado por San Martín, si bien ellos eran amigos epistolarmente, cuando le entrega el mando en la posta de Robo, el mando del ejército, luego vienen acá a Tucumán, durante 40 días conviven los padres de la patria acá en Tucumán, hasta los primeros días de marzo de 1814, que Belgrano tiene que viajar a Buenos Aires a rendir cuenta de esas 2 batallas que pierde, y en el poco tiempo que está San Martín acá a Tucumán, manda a construir una ciudadela, que era una fortaleza en forma de estrella 5 puntas, un pentágono, que era el cuartel de los soldados. Y está poco tiempo San Martín en Tucumán porque veía que por el norte no podía seguir insistiendo porque estaban fuertes los realistas. Entonces desde acá decide cruzar los Andes para libertar Chile, Perú, sumarse a la causa de Simón Bolívar, que tenía la idea de formar la gran patria grande. Por eso las banderas latinoamericanas que vamos a ver acá representadas en el mural, ¿no? La imagen del gaucho fundamental en estas luchas, destacándose a partir de 1814 Martín Miguel de Güemes haciendo las guerras de guerrillas, era esa resistencia de impedir el avance de los realistas sobre el territorio. Y acá ustedes van a ver la imagen femenina de la independencia, la libertad que se buscaba con estas luchas, y también en homenaje a las mujeres que participaron a lo largo del proceso independentista, algunas haciendo de espías, sacando información del bando enemigo, pasándose al bando patriota, o sea que las mujeres se jugaban la vida porque se las encontraban, las mataban. Y también las mujeres valientes en el campo de combate, que usaban armas, destacándose principalmente, la conocida Juana Zurduy, que Belgrano la postuló para ser teniente coronel, y él le entregó simbólicamente su bastón de mando, su sable, perdón. Y también a María Remedios del Valle. A él me gusta destacarla porque era una mulata de Buenos Aires, que lo acompañó a Belgrano en todas sus batallas, hasta en la última, en Ayohuma. Y era tan valiente del campo de combate que los soldados le habían puesto a ella el apodo de capitana del general Belgrano. Y Belgrano después le dio a ella ese rango militar de capitana, con los beneficios que implicaba de ración de carne, de mensualidad. Pues hay que ver también el contexto histórico de la época, la mentalidad de Belgrano de destacar la valentía de la mujer con rango militar y encima una mulata, no todo un transgresor, un vanguardista para la época, ¿no? Y aquí vamos a ver representado también en el mural la procesión de la Virgen de la Merced, que se suele hacer los 24 de septiembre, pero ese día, como fue
ahí está la Virgen. Como ese día fue la batalla de Tucumán, no se pudo hacer la procesión y se realizó al mes siguiente, el 28 de octubre. Belgrano pide que se lleven andas la imagen de la Virgen al campo de las carreras. En agradecimiento por la ayuda que recibe la Virgen, esta aparición de manga de langostas, él les entrega su bastón de mando y la nombra general al ejército. Por eso la Virgen de la Merced tiene la banda de generala. Inclusive cuando Belgrano le entrega el mando al general San Martín, le dice que le entrega el mando al ejército y la bandera que lo acompañó en las batallas, y después le dice que no se olvide de hacer rezar diariamente los salvos a los soldados y de encomendarse a la Virgen de la Merced, ¿no? Siempre presente esta devoción que Belgrano tenía hacia la Virgen de la Merced. Y esto de nombrarla a ella general del ejército, si nosotros podemos ver, es más o menos lo mismo que hizo San Martín posteriormente con la Virgen del Carmen, nombrarla generala del ejército de los Andes, ¿no? Espero haberles podido transmitir a través de mi narración la importancia que tuvo el general Belgrano, no solamente para nuestro país, sino para Latinoamérica, a través de su obra pública y militar, por todo lo que nos legó y fundamentalmente por los valores que nos transmitió a través de su ejemplo de vida, que es lo que nosotros debemos ir inculcándolos en las actuales y venideras generaciones para el engrandecimiento de la patria. Gloria y honor para quien no quiso ser el padre de la patria, sino que aspiró a ser un buen hijo de ella. Imitemos su ejemplo y tratemos de engrandecer cada día la patria con cada gesto, con cada acto que hagamos, aunque sea sencillo, pero pensando siempre en el bien común como lo hacía el general Belgrano. Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueños, para ver mi niña si no me olvidó.
Soy aquel que se fue, tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Y llegamos al final de nuestro segundo programa. Y después de hacer el recorrido por la vida del general Manuel Belgrano, hay algo que me queda dando vueltas. Ese gesto que tuvo Belgrano en sus últimos días cuando le da el reloj al médico que lo cuidó desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Ese gesto, ese gran ejemplo, yo me lo llevo conmigo. Esa manera de estar en esta vida. Ese gesto tan lindo en medio de la pobreza, ese gesto tan simple en medio de la pobreza y la enfermedad, nos habla de un Manuel Belgrano íntegro, de un Manuel Belgrano humilde. Con eso prefiero quedarme el día de hoy. Déjenme decirles que la vida de Manuel Belgrano no queda acá. Nos queda su ejemplo, tan actual como también necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradezco especialmente a Canal 9 y todo su personal por hacer posible que hoy estemos en pantalla compartiendo este momento tan lindo con ustedes. Agradecemos también a la confitería británica Cocktail Club por haber sido tan amables también con nosotros y los esperamos dentro de 7 días nada más con Más Allá de la Historia. Seguinos por todas las redes sociales como Canal 9 Santa Cruz. Muchas gracias por acompañarnos.